En la calculadora se presentan dos teclas o pulsadores para las funciones logarítmicas. Una de ellas para la función logarítmica de base 10, llamada logaritmo decimal, y otra para las funciones logarítmicas de base e, llamada logaritmo natural. Si necesitamos determinar el logaritmo en cualquier base de un número usando la calculadora, es necesario realizar un cambio de base, bien sea pasar el logaritmo de cualquiera de estas bases a una base de logaritmo decimal, que es la que se usa con mayor frecuencia, o a una base de logaritmo natural. Hallemos el logaritmo en base 2 de 16, sea x dicho logaritmo. Aplicando la definición, tenemos 2 elevado a la x va a ser igual al argumento, que es 16. Descomponemos 16 en base 2 y nos queda que 2 elevado a la x va a ser igual a 2 elevado a la 4. Como ambos miembros tienen la misma base, que es 2, los exponentes van a ser iguales. Es decir, x va a ser igual a 4. Luego, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Realicemos el mismo ejercicio, pero aplicando la fórmula para el cambio de base. Esta fórmula te la demostraré al final del video. Pasemos el logaritmo en base 2 a un logaritmo en base 10 para luego utilizar la calculadora. Aplicando esta fórmula, tenemos que el logaritmo en base 2 de 16 va a ser igual al logaritmo en base 10 de x. X es el argumento y el argumento en este caso es 16, dividido por el logaritmo de la misma base del numerador de b. Pero b es 2. Encontramos con la calculadora el logaritmo en base 10 de 16 y nos da esta cifra. Lo dividimos por el logaritmo en base 10 de 2, que es igual a esta cifra. Al encontrar el cociente de esta división, el resultado es el mismo que el anterior y es 4. Encontremos el logaritmo en base 2 de 7. Llamemos x dicho logaritmo. Aplicando la definición de logaritmo, tenemos que 2 elevado a la x debe ser igual a 7. Observa que en este caso es imposible descomponer 7 en base 2. Por lo tanto, es más práctico usar la calculadora y pasar el logaritmo en base 2 de 7 a un logaritmo en base 10. Esto va a ser igual al logaritmo en base 10 del argumento, que es x. En este caso, 7. Dividido por el logaritmo en base 10 de la base del número, que en este caso es 2. Usando la calculadora, tenemos que el logaritmo en base 10 de 7 es igual a esto. Y el logaritmo en base 10 de 2 es igual a esto. Al efectuar la división, el cociente da como resultado 2,8. Luego, el logaritmo en base 2 de 7, que no se puede determinar a través de la descomposición
del argumento en sus factores primos se puede sacar fácilmente con la calculadora, realizando un cambio de base. Hallemos el logaritmo en base 9 de 12.791. Esto va a ser igual al logaritmo en base 10 del argumento, que es 12.791, dividido por el logaritmo en la misma base, que es 10, de la base del logaritmo conocido, que es 9. Utilizando la calculadora, encontramos el logaritmo en base 10 de 12.791, que es igual a esta cifra. Repetimos el procedimiento para encontrar el logaritmo en base 10 de 9, que es igual a esto. Al efectuar la división, tenemos que el logaritmo en base 9 de 12.791 es 4,3. Demostremos matemáticamente que esto es cierto. Consideremos el logaritmo en base b de x igual a y. Por definición del logaritmo, tenemos que b, que es la base, elevado al exponente y, va a ser igual al argumento, que es x. Por definición de función logarítmica. Como nos interesa que aparezca el logaritmo en base a en la expresión, aplicamos logaritmo en base a en ambos miembros y nos queda el logaritmo en base a de b elevado a la y va a ser igual al logaritmo en base a de x. Observa que en el primer miembro tenemos el logaritmo de una potencia, que va a ser igual al producto del exponente por el logaritmo de b. Y nos queda luego y por el logaritmo en base a de b va a ser igual al logaritmo en base a de x. Despejando la y, el logaritmo en base a de b, que está multiplicando, pasa al segundo miembro dividiendo. Y tenemos y va a ser igual al logaritmo en base a de x dividido por el logaritmo en base a de b. En el primer miembro tenemos a y. ¿Y quién es y? Y es logaritmo en base b de x. Sustituyendo y por su valor, nos queda. De esta manera hemos comprobado que el logaritmo en base b de cualquier número puede expresarse como el logaritmo en base a del argumento dividido por el logaritmo en base a de la base.